Buenas tardes, estimada instructora. A continuación, le presento el trabajo entregable número 3 de matemática a cargo de la alumna Aranda Ponce Runashira de la carrera de Administración de Empresas del semestre 1, cursos generales, del curso de matemáticas a cargo de la maestra Salinas Infante Ángela Caterine del grupo de estudios PT26. A continuación, presento la situación planteada con respecto al caso que nos muestran y nos presenta una pieza mecanizada, lo cual aquí contamos con la imagen. Es una pieza mecanizada en forma de un cubo, pero tiene irregularidades a los extremos y en la parte inferior de la figura, para lo cual nos piden hallar lo siguiente. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Perímetro es la suma de todos sus lados, pero en esta figura presentada nos falta saber cuánto mide esta semicircunferencia que tenemos aquí y cuánto miden estos diagonales de cada figura, ya que la figura de aquí del medio mide 12. A continuación presentamos la solución a esta primera pregunta. Para ello vamos a hallar con el teorema de Pitágoras la diagonal que nos falta por conocer para poder hacer la suma de perímetro. X al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa de esa diagonal que no conocemos, 8 al cuadrado y 2 al cuadrado. Por ello aquí tenemos el planteamiento. X al cuadrado es igual, 8 al cuadrado es igual a 64, mientras que 2 al cuadrado es igual a 4. La suma de ambos nos da 68. Llegando así a que este 2 que está elevado al cuadrado pase al otro lado sacando raíz cuadrada de 68. Por ello, la raíz cuadrada de 68, dando el valor a x, es igual a 8,24 milésimas. Nosotros redondeamos este dato, o mi persona redondeó este dato, y va a trabajar con x igual a 8,25. Para lo cual vamos a hallar de la siguiente medida. Hallar el perímetro de la circunferencia. Le ponemos circunferencia porque al juntar, como podemos observar aquí, esta semicircunferencia con esta semicircunferencia nos dan a una circunferencia. Por ello trabajamos en esta manera. Si sabemos que la medida de la semicircunferencia, es decir, de aquí a aquí, es a 8, nosotros vamos a trabajar con la radio. Si esa medida es 8, que sería de aquí hasta aquí, es el diámetro, pero la radio sería 4, del punto del centro a un costado del círculo. Por ello, hallamos con la fórmula perímetro es igual a 2pi por radio. 2, el valor de pi es 3,14 por 4, que es la radio, dando así como resultado a 25,12. Lo cual, si lo dividimos entre 2, el perímetro de la semicircunferencia sería lo siguiente: 12,56. Es decir, que esta medida que vemos aquí de 12,56 pertenece a esta circunferencia que hemos podido observar aquí en la figura.
Y el 8,25 que dijimos pertenece a esta diagonal, como tanto a esta. El valor obtenido es lo mismo para ambas diagonales como para ambas circunferencias. Bueno, a continuación hacemos la suma del perímetro. 8 por 4, ¿por qué? Porque es 1, 2, 3 y 4 lados que miden de 8. 4 por 2, porque aquí tenemos 2 lados que miden de 4. 24, que es el largo de toda la figura, de esta parte. 12,56, la medida de las semicircunferencias, lo ponemos por 2 porque tenemos 2 semicircunferencias. 8,25 de las diagonales que tenemos aquí. Y 12 de esta parte que es la base menor de un trapecio, dando así como resultado que sería 32 más 8 más 24 más 25,12 más 16,5 y más 12, un total de 117,62 milímetros. Como podemos observar aquí en el color verde, explicamos que el perímetro de la vista frontal de la pieza es de 177,62 milímetros. A continuación respondemos la siguiente pregunta, que es el área total de la pieza mecanizada. Para ello vamos a dividir la pieza en tres partes, en un cubo, en un cilindro y en un prisma trapezoidal. Por ello aquí tenemos que el área total de dicha figura va a ser el área total del cubo menos el área total del cilindro y el área total del prisma trapezoidal. A continuación sacamos las áreas. Área total del cubo, sabemos que el cubo es lado por lado al cuadrado, pero en esta vez vamos a usar eso de lado al cuadrado es si en caso la superficie es plana, pero hallaremos en 3 dimensiones. Por ello sería 6 por lado al cuadrado, 6 por 24 al cuadrado. 24 elevado al cuadrado es 576 por 6, dando a un total de 3.456 milímetros cuadrados. Ahora del cilindro. Trabajamos con la radio y con la altura. 2pi por radio, abrimos paréntesis, altura más radio. 2 por 3,14 por 4, 24 más 4. El 2 por 3,14 es 6,28 por 4 por 28, que es la suma de 24 más 4, la altura más la radio. Sería 25,12 el 6,28 por 4 y lo multiplicamos por 28 llegando a un total de 703,36 milímetros cuadrados. Continuamos con el área trapezoidal, que es 2b, es decir, 2 veces la base, por área lateral. 2, la b mayúscula es la base mayor y la base menor, sobre 2, por la altura, por el perímetro, por el lado. Intercambiamos datos, base mayor 16, base menor 12, sobre 2, altura 8, perímetro 44,5 por 24, que es el lado, la longitud de esta parte. La suma de ambas bases es 28 entre 2, nos da 14 por 8, 112 por 2, 224. Este 10,68 sale a multiplicar 44,5 por 24. Sumamos esas dos medidas, que es 1068 más 224, dando un total de 1292 milímetros cuadrados. En ello llegamos a la conclusión haciendo lo mostrado en la parte inferior, que es esto, la fórmula para el área total de la figura, ya que la figura mostrada tiene desniveles. Desarrollamos lo siguiente.
área total de la figura es área total del cubo, que es 3.456, menos el área total del cilindro, 703,36, y el área total del prisma trapezoidal, 1.292. Sumado a ello, que es a 1.995,36, el área total del cilindro más el área del prisma trapezoidal, le restamos a 3.456, que es el área total del cubo. Y así llegamos en que el área total de la figura mostrada en la situación, que es esta figura, es de 1.460,64 milímetros cuadrados. Para las dos siguientes preguntas, realizamos lo siguiente. Te pide si duplicamos las medidas, respondamos las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustenta tu respuesta. Esa pregunta se refiere a esta parte de esta pieza. Si se duplican las medidas, ¿cuánto sería su área, su perímetro? Si ahora al inicio, al sumar todas sus medidas, su perímetro es de un 100%, en cuanto más aumenta. Por ello sacamos lo siguiente. Si el perímetro inicial es 117,62, si tú deseas, puedes multiplicarlo por 2 o por el doble, que te da a 235,24 milímetros. Lo cual aplicamos la regla de 3 simples, ya que 117,62 es el 100%. ¿Cuánto será 235,24? Llegando a la conclusión de que la figura, al ser duplicado sus medidas, en el perímetro aumenta un 200%. Para saber cuánto es la cantidad que aumentó, colocamos el porcentaje final menos el porcentaje inicial, nos da a un total de un 100%. Es decir, que el perímetro de la vista frontal de la pieza ha aumentado en un 100% debido a que sus medidas de la pieza se han duplicado. Es decir, que el perímetro hallado es el doble del inicio. Para poder comprobarlo, aquí están las medidas de la figura inicial y aquí debajo tenemos las medidas de la figura, pero con doble medida, es decir, el doble. Y la respuesta, que es 235,24, que podemos observar aquí, resaltado de rojo, es lo mismo que te sale al multiplicar esa medida por 2. Pero no se te ocurra hacer lo mismo al desarrollar el área. Por ello vamos a ejecutar las medidas conforme dictan al colocarlos el doble en la figura. Si aquí era 8, ahora es 16, todas las medidas. Aquí es 48, aquí es 8, y aquí es 4, aquí es 24. A continuación hallamos el área total de esa figura. Por ello, utilizamos la misma fórmula que al inicio, solo que esta vez con las áreas en el doble. 48 al cuadrado es igual a 2.304 multiplicado por 6, dándonos a un área total del cubo de 13.824 milímetros cuadrados. Ahora pasamos con el área del cilindro. Es la misma fórmula, como les dije, pero con las medidas al doble. Ahora la radio ya no es 4, ahora la radio es 8. 48 es la altura más 8, que es la radio. Sabemos que 2 por 3,14 es 6,28, por 8 es 50,24 y 48 más 8 es 56. Multiplicado por 56 nos da un total de 2.813,44 milímetros cuadrados.
Ahora, para poder concluir casi con la exposición, hallamos el área del prisma trapezoidal, que es 2b más área lateral, 32 más 24 sobre 2, 16, 89 y 48. Se preguntarán de dónde sale ese 89. Es la suma de las medidas, como hemos hallado en la figura anterior. Este es el doble del perímetro de la figura al inicio. Por ello continuamos con el procedimiento, que es 56 entre 2 es 28, 2 por 28 por 16 más 4272, que es de 89 por 48. Multiplicamos 16 por 28, que es 448 más 4272. 2 por 448 es 896. Sumamos a la respuesta del área lateral. Nos da un total de 5168 milímetros cuadrados. Ahora sí, hallamos el área total de la figura. 13.824 es el área total del cubo. Lo restamos el área total del cilindro, que es 2.813,44, más 5.168, que es el área total del prisma trapezoidal, dando como resultado a 5.842,56 milímetros cuadrados. La pregunta que nos hace es: ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Y que sustentemos la respuesta. Bueno, a continuación explicamos en qué. Para ello vamos a tomar referencia, que es de 1460,64. Como pueden ver aquí, resaltado de amarillo, es la medida al inicio de la figura, lo cual eso es un 100%. Y la medida actual sacada, que es de 5.842,56, no conocemos cuál es su porcentaje. Aplicamos la regla de 3 simples, multiplicando 5.842,56 por 100 sobre 1.460,64. dando como resultado 584.256 sobre 1.460,64, llegando a un porcentaje total de un 40%, como se puede observar aquí. Para saber en cuánto aumentó, tomamos en referencia el porcentaje final, que es de 400, y el porcentaje inicial, que es de 100. Al restarlo nos da a que la figura aumentó en un 300%. Dando respuesta a la pregunta, llegamos a la conclusión que el área total de la pieza mecanizada aumenta en un 300% con respecto a las medidas del área total que tenía al inicio. Esto debido a que sus medidas han sido duplicadas y ahora el valor equivale a 4 veces más al valor de la figura que hallamos al inicio. Con esta respuesta concluyo mi exposición de mi trabajo. Muchas gracias.